Y en estos días donde ya entra la época lluviosa, esas lluvias fuertes, con ella vienen acompañados también un pico de ataques de asma. Y con las condiciones que estamos viviendo actualmente, por supuesto que estamos preocupados. Tenemos al doctor Alcibey Alvarado que nos orienta y nos ayuda en esta materia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a usted por invitarme. Un placer. Doctor, ¿qué detona el asma? ¿Cuáles son los gatillos que disparan la reacción? Hay muchos gatillos, hay gatillos alérgicos, hay procesos irritativos como los olores fuertes, ¿verdad? El polvo de la casa, el esfuerzo, las infecciones virales, ¿verdad? Particularmente el paciente asmático es muy susceptible a infecciones virales, más que infecciones bacterianas a infecciones virales. Cualquier virus respiratorio, incluyendo COVID, puede desencadenar una crisis asmática. También lo desarrolla las crisis, un gatillo importante es estrés, ¿verdad? Otro gatillo importante es ejercicio, otro gatillo importante son cambios de clima. Lo que hay que entender es que el paciente asmático tiene una exquisita susceptibilidad, una exquisita hiperreactividad de la vía aérea y que gatillos de este tipo, que son muy inespecíficos, pueden desencadenar el broncoespasmo, que es el cierre de la tubería y la falta de aire. Doctor, usted decía cambios de clima. ¿Por qué la época lluviosa se vuelve uno de esos gatillos? Por dos razones fundamentales. Uno, porque el frío que ocurre sobre todo en las madrugadas, en las épocas lluviosas, y la humedad son dos factores que disparan la reacción asmática. Pero además en las épocas de lluvia la gente tiende a aglutinarse más, ¿verdad? A estar más en grupos más cercanos y es más fácil que un virus, por ejemplo, se transmita en épocas de lluvia que en épocas de verano, que en épocas no lluviosas. Doctor, los productos químicos, esos olores fuertes, estamos viviendo una época donde limpiamos constantemente y a veces entre más fuerte el olor, pensamos incluso que tiene mayor desinfección. ¿Esto también provoca al asmático o detona o son gatillos en este caso? Claramente, ¿verdad? Ese es un grave error que la gente tiene, ¿verdad? Pone cloro, pone permanganato, pone amoníaco, le pone bicarbonato, ¿verdad? Todo. Y esos olores y esos productos son tóxicos y no son más eficaces que agua y jabón. Y vaya aprovechando esta pandemia de que el mejor medicamento, entre comillas, el mejor antiséptico que tenemos para lavarnos las manos es el agua y jabón, incluso por encima del alcohol gel. Entonces, con agua y jabón debería ser suficiente, ¿verdad? Tal vez una fragancia suave para limpiar, pero estarle poniendo esa cantidad enorme de químicos, particularmente el paciente que tiene esta hiperreactividad bronquial, le puede desencadenar una crisis. Entonces, los olores fuertes, estos químicos son de particular riesgo para esta población específicamente. El estrés, el enojo, el miedo, ansiedad, ¿verdad? Emociones que hoy por hoy estamos viviendo con mayor fuerza, doctor. Claro que sí. No es que hay un asma por estrés, nada más, y que solo el paciente porque es muy estresado, porque tiene mucha angustia, le da asma. El paciente asmático tiene esa exquisita hiperreactividad bronquial, esa particularidad respuesta, hiperreactividad de la vía aérea, y entonces el estrés desencadena una crisis adenérgica y una liberación de mediadores inflamatorios y eso cierra la vía aérea. Ahora, doctor, ¿qué otros desencadenantes? Porque incluso se ha hablado de que un paciente asmático es más vulnerable a ser o susceptible al virus, al COVID-19. ¿Esto es cierto, doctor? El paciente asmático, fíjese que es interesante porque el CDC, que es el centro de Estados Unidos, bueno, hay en Europa y hay en China, pero son los que guían, digamos, que nos dan las guías internacionales, estableció que en el inicio de la pandemia que el paciente asmático con asma moderada o severa era un paciente de riesgo para que le fuera más mal con COVID-19. Hasta el día de hoy no hay ningún trabajo científico que demuestre que los pacientes asmáticos tengan una mayor susceptibilidad a hacer COVID-19 que la población general. Y tampoco hay ningún trabajo que demuestre que sea un factor de riesgo particularmente severo o que les vaya a ir más mal si están bien controlados. Entonces, el mensaje es que el paciente con asma no es un paciente de más riesgo para COVID-19 que la población general. Okay. Ahora, doctor, tenemos la consulta de una televidente. Ella nos dice que es asmática severa, ya avanzada, y que ella toma medicamentos y demás, pero que los cambios de temperatura
detonan este tipo de ataques. ¿Qué hace ella en estos días si sufre de una crisis, de un ataque? Debería tener contacto con el lugar donde tiene contacto, con el lugar donde tiene control, ya sea en la clínica periférica, si es en el seguro, o con su médico privado, si es un médico privado, para que le haga un programa o le diga qué tiene que hacer, ¿verdad? Porque hay herramientas que se pueden manejar por teléfono o por correo electrónico, ¿verdad?, que permiten manejar al paciente en la casa, porque con esta estrategia de quedarse en casa, la idea es que la gente salga lo menos posible, ¿verdad? Hombre, si hay una crisis severa y hay que salir a buscar un servicio de emergencias, ni modo, pero si se puede manejar en la casa, mejor, ¿verdad? Porque un paciente asmático o cualquier otro paciente que tenga una enfermedad X respiratoria, el hecho de salir y tener que viajar y tener que exponerse y quedarse fuera de la casa, lo hace de más riesgo para adquirir la infección. Tenemos otra consulta, una madre preocupada, su hija de 10 años es asmática y aunque ella dice que sí, que ella tiene crisis, últimamente ha identificado que tiene más crisis, mayor cantidad de tos y que además se le escucha como si tuviera algo pegado y ella tiene temor de que sea algo más que el asma, que pueda estar incubando tal vez algún tipo de virus o el COVID. ¿Qué le recomienda, doctor? Lo mismo, tiene que consultar con el médico, porque si es solo asma, y eso lo puede definir el médico claramente, puede ser que lo que tenga que hacer es aumentar la dosis de los medicamentos o agregar un medicamento. Si hay evidencia de que tiene un proceso infeccioso, por ejemplo bacteriano, hay que dar un antibiótico. Entonces hay que definir muy bien, porque si ella tenía un estado basal estable y ahora empieza a deteriorarse la función respiratoria, algo está pasando. Puede ser estrés, puede ser una infección viral, la que sea, o puede ser una infección bacteriana. Entonces hay que identificar el gatillo, porque dependiendo del gatillo, así es el tratamiento. Doctor, a nivel de prevención incluso, ¿hay algún tratamiento que pueda fortalecer los pulmones de la persona asmática? Bueno, y en general. La mejor prevención que tenemos en este momento, no solo en el país, sino a nivel planetario para asma, es la vacuna. La vacuna contra el virus de influenza, que dicho sea de paso y aprovecho para decirlo, ya está en el país, la de este año 2020. Y a partir del 4 de mayo la Caja Costarricense del Seguro Social inicia la vacunación de la población. Esta vacunación se va a adelantar precisamente por esto del COVID. Ese es el mejor tratamiento que puede utilizar un paciente asmático, vacunarse contra el virus de influenza. Tomados, hay una gran cantidad de recetas, hay una gran cantidad de menjurjes, hay una gran cantidad de cosas en las farmacias que realmente no hay evidencia científica de que eso suba las defensas, de que eso haga más fuerte el bronquio y que lo haga resistente, ¿verdad? Básicamente la vacuna, porque la vacuna lo hace al paciente generar anticuerpos y defenderse mejor contra el virus de influenza. Doctor, el tema de los esteroides, que se ha hablado que puede complicar un cuadro de COVID-19, pero los asmáticos, muchos de sus medicamentos contienen esteroides. Ok, ¿qué sabemos de esteroides y COVID? Sabemos lo siguiente, sabemos que si un paciente tiene COVID-19, demostrado por una prueba de laboratorio, si uno le da esteroides tomados o inyectados en la vena o en el músculo, no inhalados, lo que llamamos sistémicos, ese paciente va a aumentar la diseminación, va a aumentar la carga viral, se va a hacer más contagioso si le damos esteroides. Sí, por ejemplo, exactamente, y puede contaminar más gente. Pero ese es el paciente que ya tiene la enfermedad y que está tomando esteroides. A ese paciente no se le deben dar esteroides sistémicos, pero eso no está demostrado con esteroides inhalados. Entonces, el peor error que puede cometer un paciente asmático es, por temor al COVID-19, suspender los esteroides inhalados. Al contrario, el tratamiento de mantenimiento debe usarlo, sobre todo con los esteroides son antiinflamatorios, porque si lo deja y le da una crisis y tiene que salir a buscar medicamentos, tiene que salir de la casa, tiene que ir a buscar un servicio de emergencia, ahí sí es más probable que se contamine con COVID-19. Ahora, tenemos la consulta de una vecina de Santa Ana. Ella dice que es asmática, regularmente ha presentado problemas, ¿verdad?, de carácter respiratorio, dificultad para respirar, particularmente cuando sale, y que le han dicho que mejor no salga, que se quede en la casa para no producir o provocar este ahogo, porque incluso puede estar ocultando en estos síntomas el COVID-19, que creo que es una duda generada, o sea, que ocurre con mucha frecuencia. ¿Cómo identificar si lo que tengo es un ataque de asma o lo que estoy es desarrollando el COVID, doctor? Ok, el ataque de asma, en primer lugar, el paciente asmático lo conoce, ha vivido con él, ha sido
un viejo compañero de camino, por decirlo de alguna manera, desgraciadamente, y lo puede identificar fácilmente, sobre todo el paciente que es asmático crónico. El tipo de ahogo que da el asma es con pito, con gato, llama la gente. El pecho silba, porque el aire, al estar obstruida la tubería, suena, hace vibrar las paredes al tratar de salir y entonces genera sibilancias. Ese tipo de ruido no lo tiene el COVID. La falta de aire del paciente que tiene COVID es como una opresión, como si tuviera un saco de arena o de cemento que le comprime el pecho. Hay una diferencia en la calidad del ahogo que establece eso. En segundo lugar, el paciente que tiene COVID generalmente tiene fiebre y tiene otros síntomas, como por ejemplo puede tener dolor de cuerpo, muy mal estado general, que eso no es del asma como tal, puede tener fiebre, el asma generalmente no da fiebre, entonces no infrecuentemente el paciente con COVID piensa tener problemas digestivos, de diarrea o vómitos, eso no es de asma. Entonces esas pistas, por decirlo de alguna manera, clínicas, permiten establecer una clara diferenciación entre una crisis asmática y una infección por COVID-19. Tenemos otra consulta, es una hija, ella preocupada por su mamá de 75 años, 75, que en su infancia o adolescencia tuvo asma, ya tiene 30 años de no tener ningún tipo de sintomatología referente al asma, ¿verdad? O algún episodio, pero ella quería tomar algún tratamiento preventivo para evitar por todo lo que está pasando en el país, pero que le dijeron que mejor no tomara nada porque después le alborota el asma. ¿Esto podría ocurrir, doctor? No, es muy poco probable que si tiene 30 años de estar asintomático, el asma puede volver a cualquier etapa, después de 30, 40, 50 años, pero vuelve sola. Es algo endógeno del paciente, no es que sea disparado por tomar algún medicamento o por tomar alguna cosa. Lo que pasa es que, de nuevo, esta señora lo mejor que puede hacer es vacunarse contra influenza, que ya está la vacuna en el país, y vacunarse contra neumonía, que ya está la vacuna en el país. Esas dos cosas le pueden subir sus anticuerpos y sus defensas y la pueden proteger de una infección, que una infección podría, eso sí, desencadenar el asma que volviese. Entonces, lo mejor para esta paciente, siendo una paciente de la tercera edad, es vacuna. Vacuna contra influenza y vacuna contra neumococo. Muy bien. Doctor Elcibey Alvarado González, muchísimas gracias, neumólogo, por acompañarnos en esta mañana. Con mucho gusto. Y hacer referencia a este tema que tanto nos preocupa. Encantado. Gracias, muchas gracias, doctor. Okay. Bueno,